Y aquí estamos. Muy bien. Ahora estamos aquí ya. Hermano Ralph, por favor, ¿nos puede guiar en una oración? Ok. Amado y bendito Padre Celestial, aquí estamos reunidos para escuchar su palabra, su mensaje, por nuestro hermano Eduardo Alvarado, a quien pedimos que le bendiga y le recuerde todo lo que él ha estudiado y ha preparado para exponer en esta tarde. También pedimos, Padre amado, que por nuestros hermanos que se han olvidado por el alto sol que hay de la hora de conectarse, que les ayude usted a conectarse para engrandecer esta plataforma. Bendiga esta plataforma y bendiga a todos los que están conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, hermano Edward, ¿es toda suya la plataforma? Amén, Y hermanito, muchísimas gracias. ¿Me va a escuchan? Sí, usar, me escuchan. sí, le estoy escuchando. ¿Va a usar, hermano, va a usar pantalla? No, esta vez no voy a usar pantalla. Ya, hermanito. Ok, adelante. Que el Señor le bendiga, que podamos ser todos edificados con su palabra. Amén, hermanito, muchísimas gracias. Mis amados hermanos, de antemano, muchas gracias a los hermanos que me dan el privilegio de poder estar acá para hacer hoy el instrumento del Señor y poder compartir un poco de lo que Dios me ha permitido entender, su buena y santa palabra. Quiero invitarles, mis amados hermanos, que vayamos al libro de Jeremías, capítulo número 17. Libro de Jeremías, capítulo número 17. Y les invito a leer el verso número 7 y versículo número 8. Jeremías, capítulo número 17, versículo número 7 y versículo número 8. Dice la palabra del Señor: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermosas palabras que dice Jeremías para aquellos que confiamos en el Señor. Pero mis amados hermanos, a menudo cuando nos enfrentamos a algún momento difícil, cuando nos enfrentamos a una situación de problema, muchas veces debemos ser sinceros, a veces nos falta la confianza en el Señor, porque muchos de nosotros no respondemos conforme a lo que profesamos, a ser hombres y mujeres de fe, sino que antes comenzamos a cuestionarnos o comenzamos nosotros a cuestionar dicha situación. Por ejemplo, encontramos algunos ejemplos, como es el caso del salmista en el Salmo número 13, versículo 1 y 2, que ante su dificultad o su problema, ante ese momento difícil que estaba afrontando, comenzó a cuestionar la situación, a preguntar al Señor por qué y hasta cuándo él tendría que afrontar o pasar por ese momento difícil. Dice allá el salmista en el Salmo capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estas son palabras de David cuando estaba pasando por un momento difícil. Y en vez de dedicar o poner su corazón en confianza absoluta al Señor, David estaba cuestionando ese momento difícil, como también a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando hay un momento difícil, a veces nosotros
que lastimosamente hemos tomado la idea un poco equivocada de que a los hijos de Dios todo nos sale bien o nos debe salir bien. Cuando llega un momento de dificultad, a veces comenzamos nosotros como a cuestionarnos, como a cuestionar a Dios, ¿verdad? Como a cuestionar esa situación. ¿Por qué me pasa a mí? Si yo soy el que más me esfuerzo por hacer la voluntad del Señor, si yo soy tan fiel, si yo oro, si yo leo la Biblia, si yo no me pierdo ninguno de los estudios por Zoom o ninguna de las reuniones en la iglesia. Entonces, a veces podemos llegar nosotros, hermanos, a manifestar una falta de confianza en nuestro Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros, hermanos, tengamos es una confianza real, una confianza manifiesta, una confianza verdadera. Y esta confianza, hermanos, se basa no solamente o no debe ser demostrada solamente en los momentos fáciles, en los momentos prósperos, en los momentos buenos, sino también se muestra mejor cuando llegan los momentos malos y difíciles. Nuestro Señor Jesús advertía a los apóstoles como también a nosotros, ahí en el Evangelio de Juan capítulo 16, les advertía que por su causa iban a ser perseguidos, maltratados, algunos incluso muertos. Pero Él les aclaró o les dejó por sentado que aunque tuvieran una comunión completa con Él, no los iba o no iban a estar exentos de no padecer en este mundo. Antes les dijo todo lo contrario, les dice allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicción, van a llegar los problemas, van a llegar las pruebas, pero algo maravilloso que Dios nos dice es que si confiamos en Él, va a haber paz incluso en ese momento de tormenta. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos como sus siervos, que ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad, sea buena o sea mala, sea difícil, confiemos en el Señor y nos gocemos en Él como nuestro protector y ayudador. Hay un pasaje en el libro de Habacuc que me gusta mucho, incluso acá en la congregación donde sirvo, lo entonamos como un corito. Y es el libro, es Habacuc capítulo número 3, desde el versículo 17. Habacuc nos enseña o nos manifiesta la confianza que debe haber en todos aquellos que hemos ejercido fe en el Dios verdadero. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 17 y 19, al 19. Capítulo 3 de Habacuc, versículo 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Es muy hermoso este pensamiento que nos transmite Habacuc de confianza en nuestro Dios, en nuestro Salvador, que no importa la situación más difícil o adversa, Dios, si confiamos en Él, nos ayudará a permanecer en paz,
en gozo. Y es curioso lo que dice el versículo 19, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Cuando leo ese versículo me acuerdo de un video que vi hace unos días de unas ovejitas, unas cabras, un tipo de cabras, de ciervos, de venados, que estaban en una montaña. Bueno, esto era un tipo de represa, y en esa represa crecían, había unos brotes como de musgos, y estas ovejitas caminaban, algo que parecía eh, violar las leyes de la naturaleza, porque algo totalmente inclinado y ellas estaban ahí firmes. Es más, había unas ovejas pequeñas, unas cabritas pequeñas, y usted las veía que incluso saltaban de un lado a otro. Y es lo que el salmista nos dice: cuando confiamos en Dios, incluso lo que parezca imposible, en lo que parezca inalcanzable, Dios nos puede hacer estar seguros. Y Dios, hermano, quiere que nosotros afiancemos nuestros corazones y que nuestra confianza en Él sea verdadera. Y hay algunos ejemplos que quiero utilizar para resaltar esta idea de que debemos confiar en nuestro Dios. En el Antiguo Testamento hay una historia que nos muestra o nos da razones de por qué confiar en nuestro Dios. Allá en el segundo libro de Reyes, Antiguo Testamento, segundo libro de Reyes, leemos en el capítulo número 6, desde el versículo número 8, rápidamente vamos a leer. Dice la palabra del Señor así, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó con esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La historia nos narra de la guerra que tuvo el rey de Siria contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y cada vez que procuraba una estrategia para atacar al ejército de Israel, el profeta de Dios, el profeta Eliseo, estorbaba en sus planes, porque persuadía al ejército, al rey de Israel, para que no pasara por esa zona donde iba a estar el ejército de los sirios. Al punto que el mismo rey de Siria se preguntaba: ¿será que hay algún espía de parte del rey de Israel que está en nuestras filas? Hasta que le fue declarado y le fue dicho: no, señor, es que hay un profeta, un hombre de Dios llamado Eliseo, que él le advierte al rey de Israel, y tus planes, incluso los más secretos, él se los comunica al rey de Israel. Y entonces dice que el rey se turbó y comenzó a indagar: consígame el paradero de este profeta. Debemos eliminarlo, debemos acabar con él. Y dice en el versículo 13, y él dijo, un siervo dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: aquí que él está en Dotán.
Parece que la residencia del rey, del profeta de Dios Eliseo, se encontraba en esta ciudad, en Dotán. Y dice la palabra que el rey de Siria mandó a sus más destacados guerreros. Dice el versículo siguiente, entonces el rey envió allá a gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Qué dificultad tan grande. Una pequeña ciudad rodeada de un poderoso ejército enviado por los cielos, con la única misión de encontrar al profeta de Dios, Eliseo, y apresarlo o incluso matarlo. Y algo curioso es que la Biblia dice, estos sitiaron la ciudad. Y los sirios eran expertos en esto, hacer sitio a ciudades, en destruir imperios, ciudades poderosas, al hacer que las ciudades se quedaran encerradas en sí mismas. Unos versículos más adelante se nos cuenta cómo los sirios sitiaron Samaria y cuán difícil situación fue para la ciudad de Samaria. Por ejemplo, versículo 24 dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un pad de estiércol de goma por 5 piezas de plata. Imagínense el hambre tan grande que había en Israel, perdón, que había en Siria por el sitio de los sirios, perdón, en Samaria por el sitio de los sirios, que había una gran hambre, que incluso una cabeza de un asno era vendida por un precio bastante costoso, 80 piezas de plata. Y un kilo de estiércol de paloma era vendido por, dice, por 5 piezas de plata. Tanta hambre había por causa del sitio que había hecho Siria a esta ciudad samaritana, que vean ustedes la magnitud del problema. Además sigue leyendo, sigue diciendo el versículo, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey mío. Y él dijo, si Dios no, si no te salva Jehová, ¿de dónde puedo yo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Y comimos pues a mi hijo, cogimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Entonces vemos que la situación cuando se sitiaba una ciudad era una situación lamentable. Si así pasó con la ciudad de Samaria, que ciertamente era una ciudad grande, ¿cuánto más para esta pequeña ciudad que había sido situada por los sirios? La ciudad donde vivía el profeta Eliseo, Dotán. Y encontramos lo grave o lo difícil de la situación, que volviendo otra vez unos versículos, mismo capítulo 6, vemos la reacción del siervo del profeta Eliseo. Dice el versículo 5, versículo 15, perdón, dice, después de que el pueblo invadiera la ciudad, dice el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios.
He aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces el criado dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? El siervo de Eliseo, comprendiendo la magnitud del problema, la situación que tenían era una situación difícil, y un lamento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Pero el profeta de Dios, el siervo, su siervo Eliseo, que confiaba, que sabía, que entendía con quién él estaba, le dice lo siguiente, versículo 16. Él le dijo: no tengas miedo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué lección nos transmite este profeta de Dios? No importa la situación más adversa, puede ser la más difícil, puede ser la más complicada. Hace poco, en la congregación donde estoy sirviendo, una de nuestras hermanas fue a un control de una enfermedad que tiene de gastritis en su estómago. Y el doctor observó algo extraño. Hicieron sus respectivos exámenes y desde hace 2 semanas la hermana está hospitalizada con un diagnóstico de cáncer en el colon. Es que de eso nos está orando, enseñándole o invitando a la hermana a confiar en el Señor, que no importa la situación más adversa que tengamos, si confiamos y sabemos quién está de nuestro lado, esa situación no va a ser o no va a destruirnos o a llenarnos o a quitarnos la paz que Dios le ha dado. Hoy operan a la hermana y confiamos en nuestro Dios de que Él la sacará adelante. Pero imagínense esta misma situación en una persona que no conozca al Señor. ¿Cuál es su resultado? ¿Cuál es su pensar? Desastrosa. Se me acabó la vida. Se me terminó todo. Pero Dios quiere que nosotros, sus siervos, tengamos confianza. No importa la situación que tengamos, confiemos, porque mayor es el que está con nosotros. Aquí radica nuestra confianza. Nuestra confianza no es una confianza ciega, no es una confianza ilógica, no. Nuestra confianza radica en que hemos puesto nuestra confianza en Dios Todopoderoso, que es mayor que cualquier cosa. El apóstol Pablo nos dice allá en la carta a los Romanos, Romanos capítulo número 8, que es un pasaje que creo que todos conocemos. Es un pasaje que nos llena de estímulo, de ánimo, pero a veces en las situaciones difíciles lo olvidamos. Dice la palabra del Señor así, en Romanos capítulo número 8, verso 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice la palabra del Señor, lo entregó por nosotros. Lo entregó por nosotros. Dice, perdón, se me mueve aquí. Lo entregó por nosotros. ¿Cómo? Dice, pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo no os dará también en él todas las cosas? Eliseo le dijo a su siervo: no tengas miedo. Podríamos añadir: confía, confía, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. El apóstol Juan
Nos dice en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo número 4, versículo 4. Dice la palabra del Señor así: hijitos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confiemos nosotros los hijos de Dios. Confiemos porque dice el Señor que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es nuestro Dios, que incluso la dificultad, el problema, la aflicción que se presente. Somos hombres de fe, somos mujeres de fe. Debemos aprender nosotros a confiar, a llevar nuestra fe a accionar, a hacer lo que debe ser. La carta a los Hebreos, el escritor a los Hebreos, nos dice en el capítulo número 3, versículo 6, dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Si Dios está de nuestro lado, nos enseña la palabra del Señor. Si tenemos nuestra confianza, dice el Señor, o nos dice el Señor, quiere el Señor que tengamos claro, todo va a salir bien, todo va a salir para bienestar nuestro. Incluso las situaciones adversas, muchas veces dice el Señor o nos enseña que son para el beneficio. Pero ¿qué debemos hacer? Dice el Señor, debemos confiar. Mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, dice el apóstol Juan. Podemos decir confiadamente, sin ninguna duda, que si Dios es nuestro ayudador, vamos a temer lo que el hombre nos pueda hacer. Volviendo ahí al segundo libro de Reyes, vemos el desenlace de esta historia, cómo el Señor actuó salvando, librando al profeta de Dios, a este profeta Eliseo, a toda esta ciudad. Y lo maravilloso de todo, que lo hizo sin ni siquiera derramar una sola gota de sangre, sin ejército, sin pelear. Como dice la palabra del Señor, Él es el que lucha, o el que tiene, el que lleva nuestras guerras. Dice el Señor ahí en su palabra, ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 6, habíamos leído el versículo número 16, dice, 17 dice, 16 dice, y le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios libró al profeta en ese momento de calamidad, que para muchos tal vez era el final, para otros tal vez era lo más tortuoso, pero Dios socorrió a aquel varón que confió en él. Dios obró milagrosamente, hizo que este ejército se despistara con ceguera y terminaron en otro lugar. Los enemigos los enemigos fueron en cierta forma cegados para proteger a este siervo de Dios. Esta historia, hermanos, es inspiradora y nos invita a tener confianza en el Señor.
No importa la dificultad o el problema que venga, confiemos en nuestro Dios. Pero también encontramos otra historia. En el Nuevo Testamento, en el capítulo número 12 del libro de Hechos, encontramos una historia también que nos invita o nos anima a confiar más y más en nuestro Dios. Capítulo número 12, desde el versículo número 1, dice la palabra del Señor así. Aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Encontramos aquí a uno de los descendientes o de la familia de los Herodes, siendo el instrumento de Satanás para afectar la iglesia. Persiguió a muchos de nuestros hermanos, tratándolos fuertemente con violencia, al punto que dice que mató a uno de los apóstoles, a Jacobo, hermano del apóstol Juan. Y además de todo esto, dice que apresó al apóstol Pedro, porque esto ayudó a que su imagen subiera ante los judíos. Y Pedro se encontraba ahí en una oscura prisión, solo, en la oscuridad, porque este hombre dice que lo tenía en una prisión bien custodiado, con una sentencia de muerte. Cuando terminara la fiesta de los panes sin levadura, Pedro moriría. Imagínense qué situación más desgarradora y difícil. ¿Cuándo o cómo se sentiría usted si estuviera en una situación igual? ¿Cómo se sentiría usted si supiera que hay una sentencia de muerte en su cuello? El apóstol Pablo dice que él también experimentó situaciones como estas y nos dice que Dios lo permitió con un propósito. ¿Cuál? Dice para que aprendiéramos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. Eso lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra del Señor, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pedro se encontraba en una situación difícil y era algo serio. Ya habían apresado a otros hermanos. Jacobo había sido muerto y Pedro estaba esperando simplemente que terminara el día de los panes sin levadura, de la fiesta de los panes sin levadura, para también ser expuesto ante el pueblo judío, posiblemente ser muerto. Yo me pregunto o les hago la pregunta, ¿cómo estaría usted en esa situación? Que usted sepa que su vida está peligrando. ¿Permanecería usted fiel al Señor? Nada más hace poco, hace unos años atrás, tuvimos nosotros algo similar, ¿no? Tuvimos que estar encerrados como prisioneros y con la sentencia de muerte, ¿no? Porque había muchos contagios. ¿Y cuántos hermanos dejaron su confianza en el Señor? ¿Cuántos hermanos volvieron atrás? ¿Cuántos hermanos se enfriaron? Pero Pedro se encontraba en una situación apremiante. Y dice la palabra del Señor, versículo número 5, de ahí del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12.
dijo nuestro Señor Jesús, nos enseña la palabra del Señor. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Dios nos enseña que en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, es el mejor momento para utilizar esa maravillosa herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración. Ciertamente debiéramos siempre estar orando. Orad sin cesar, dice Tesalonicenses 5:17. Pero en los momentos de dificultad, en los momentos de desánimo, en los momentos cuando afrontamos un momento difícil, la oración se convierte, hermanos, en algo vital y necesario. Dios espera que nos apropiemos de esa herramienta maravillosa que nos ha dado para poder nosotros sobrepasar cualquier dificultad. Santiago nos dice, por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo número 5, el versículo número 13, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cuando estamos en un momento de aflicción, ¿qué debemos hacer? Dice la palabra, es cuando más debemos acudir a la ayuda que Dios nos da por medio de la oración. Santiago también nos dice en el capítulo número 1, Santiago capítulo número 1, dice en el capítulo número 1, versículo número 5 y 6, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, y el contexto aquí es cuando estemos afrontando una prueba, una dificultad, y no sepamos qué hacer, y nos sentamos y nos sintamos como encerrados. Dios dice, si alguno tiene falta de sabiduría, no sabe qué hacer, pídala a Dios, acuda a Dios en oración, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero que pida con fe. Debemos pedir con confianza, sabiendo que es Dios el que proveerá la pronta ayuda y el pronto socorro. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dios espera que nosotros en esos momentos de dificultad nos apropiemos de este instrumento maravilloso que es la oración. En Colosenses capítulo número 4, el versículo número 6, perdón, disculpen hermanos, equivoqué en el pasaje. A ver. No, disculpen hermanos. Dios espera que nosotros seamos constantes en la oración. Seamos constantes en nuestras oraciones, que seamos constantes y más en esos momentos de dificultad, en esos momentos de gran necesidad. Pedro estaba en la cárcel, pero hay un pero. Dice, pero la iglesia hacía oración por él sin cesar. Y vemos cómo esa historia que apuntaba a la muerte trágica y temprana del apóstol Pedro tuvo
un cambio, un vuelco impresionante. Dios envió a su ángel mientras Pedro dormía y las cadenas que lo aprisionaban se cayeron. Los soldados que estaban ahí para evitar su escape. Ok, un hermanito aquí puso un mensaje, gracias hermano. Colosenses 4:2, ese es el pasaje, muchas gracias hermano. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Un hermano una vez nos enseñaba, y es algo muy cierto, nos invitaba a que cuando oremos, y más en un momento de dificultad, aprendamos a darle gracias a Dios por la solución de ese problema, aunque todavía no esté, porque era la manera de demostrar o decirle a Dios, no sabemos cómo vas a solucionar este problema, pero gracias, porque sabemos que en tus manos ya está la salida para esta prueba. Y esto es confiar en nuestro Dios. Pedro fue libertado. Pedro fue rescatado milagrosamente por el ángel de Dios, enviado por Dios. Dice las escrituras, volviendo ahí a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, dice, versículo número 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Hermanos, creemos en el mismo Dios poderoso que obraba maravillosamente en milagros, que libertaba, que sanaba. Seguimos confiando y creyendo en este mismo Dios. Por eso Dios espera, mis amados hermanos, que nosotros continuemos fielmente, entendiendo, hermanos, que el que está con nosotros es superior, entendiendo que nos ha provisto de las herramientas necesarias para no sucumbir ante los momentos de dificultad. Dios nos invita, hermanos, a confiar en Él. ¿Cuántas veces hemos nosotros dudado de la misericordia, de el amor, de la protección de Dios? Y eso a veces nos ha llevado a tambalear en nuestra fe cuando surge el problema. Bueno, Dios quiere enseñarnos, mis amados hermanos, que incluso en ese momento de dificultad, de persecución, de prueba, de angustia, debemos hacer con más firmeza, debemos actuar con mucha más firmeza, debemos hacer mucho más firme
nuestra fe y confianza en Él. Incluso cuando pareciera o percibamos que las cosas empeoren, confiemos, porque Dios está ahí y nos dará el oportuno rescate. Se me viene a la mente un pasaje que me gusta mucho también, y lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo número 3. Daniel, capítulo número 3, ¿recuerdan cuando este rey, el rey Nabucodonosor, hizo esta gran estatua para que todos en el reino lo adorasen? Y había una sentencia de muerte para aquellos que no adoraran la estatua, serían echados a un horno de fuego. Y habían 3 varones, compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos no se doblegaron ante el rey. Y el rey, lleno de ira, los increpó, por así decirlo, diciéndoles que Dios es tan fuerte para librarlos de mi mano, que Dios los puede ayudar a escapar de mi mano. Dice ahí en el versículo 17, he aquí vuestro Dios, aquí, versículo número 16, leamos, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos hombres mostraron fidelidad hasta el final. ¿Por qué? Porque confiaban rotundamente en el Señor. ¿Sabían ellos que Dios es poderoso para libertarlos de las manos del rey o de cualquier horno ardiendo? Pero si no los libertaba, había una gran esperanza esperándolos después de la muerte. Con todo esto permanecieron firmes al Señor. Los momentos difíciles, amados hermanos, van a poner a prueba nuestra fe, pero necesitamos confiar en nuestro Dios. Satanás siempre anda buscando la forma de cómo zarandearnos como a trigo. Siempre anda buscando la forma de cómo hacernos dudar. Pero mis hermanos, permanezcamos confiando en nuestro Dios. Hagamos firme, como dice Hebreos capítulo 10, versículo número 24. Recordemos, Hebreos 10, versículo 24. Dice el Señor, leamos el 23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, de lo que estamos esperando. ¿Por qué? Porque fiel es el que ha prometido. Apropiémonos de esas herramientas que Dios nos ha dado para poder afrontar los momentos de dificultad, como lo es la oración. Y recordemos el pasaje con el cual empezamos este estudio, donde Dios nos dice que es bienaventurado o es bendito el varón que confía en el Señor o en Jehová. Bienaventurado, dichoso el varón que en Dios ha puesto su confianza, dice la versión, la Nueva Traducción Viviente. Bienaventurado, dichoso es el varón que en Dios ha puesto su confianza. Amados hermanos, esforcémonos o no permitamos que Satanás nos haga dudar, nos haga
vacilar en cuanto a nuestra confianza a nuestro Dios. Dice el Señor que debemos confiar en Él. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, hermano Edward, por esta tremenda lección que nos muestra ejemplos de fe, confianza, seguridad y convicción en Dios. Nuestra creencia entonces no debe ser dubitativa porque tenemos ejemplos en la Biblia de hombres que confiaron pese a todas las persecuciones y los graves problemas que tuvieron, aún exponiendo su vida física. Vamos ahora a leer un poquito de los... vamos a hacer una oración primero. Vamos a pedir al hermano Mario, que está ahí, por favor, si nos puede ayudar con una oración, hermanito. Con gusto, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios amado, agradecidos por la enseñanza de nuestro hermano, rogamos que le bendigas a él y a su familia y su trabajo en el Señor, que bendigas a todos los que hoy nos conectamos por medio de Facebook y también de Zoom, que nos permita pues seguir avanzando, prosperando y creciendo en el conocimiento de la palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, también a poder vencer las dificultades que enfrentamos, que podamos mantener nuestra confianza en tu poder, en tu misericordia, en tu bondad, y que de esta manera podamos llevar una vida que te agrade en todo. Bendice al hermano Néstor y a los hermanos que llevan esta plataforma, que pueda seguir haciendo esta labor de edificación. Y gracias te damos, Padre, por todas tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús queremos pedírtelo. Amén. Amén, amén, Señor. Gracias, hermanito Mario, por la oración. Y voy a leer a algunos visitantes que tenemos en Facebook. Ahí estuvo Luis Feliciano Mundaca, Alicia Zamora, Jesús Marsella, Isabel Ramos, Susana Treviño y Osvaldo Moreno. También vamos a ver algunos mensajes aquí. Dice Susana Treviño, saludos y bendiciones a todos desde Lake Jackson, Texas. Y Osvaldo Moreno dice, Dios los bendiga, amados en el Señor. Saludos de su hermano en la fe. Eso es lo que tenemos hoy día en Facebook, ¿ya? Y podemos invitarlos a que puedan volver a escuchar este tremendo mensaje que nos trajo el hermano Eduardo Alvarado, hoy día relacionado con la fe y la oración, la confianza en Dios, orando a Dios. Y también pueden hacerlo en el mismo plataforma de Facebook o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, y ahí pueden dejar sus mensajes. La hermana Marisa dice amén, y la hermana Vidalia dice un feliz noche para todos nuestros amados, para nuestros amados. Padre, nos bendiga esta mañana, dice, esta noche. Dios nos bendiga en esta noche. ¿Ya? Bueno, si hay alguien que quiera conversar algo, o saludar al hermano, o en fin, o preguntarle algo acerca del tema que predicó, es el momento. No, parece que no. Hay nadie, están todos conformes ya. Nuestro emblema de preguntas no está tampoco presente. No quiere preguntar hoy día. Hermanito Néstor. Ahí está. Bueno, buenas noches, hermanito. Gracias, hermanita. Gracias al hermano por su excelente estudio que nos ha traído, donde nos recuerda que tenemos que confiar en nuestro Dios siempre. Siempre confiar en nuestro Dios. Ha sido un excelente estudio que nos ha traído el hermanito. Que Dios lo bendiga y lo siga utilizando siempre. Bendiciones, mi hermano. Amén, hermanito. Amén, hermana. Toda la gloria para nuestro Dios. Así es, hermanito. Lo que va a tener siempre. Así es. Muchas gracias, hermana Doris. Hermano Ibar, muchas gracias por la buena lección. Siempre edificante, provechosa, beneficiosa para nuestras almas. Así que nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere.
hermana Gracias, hermanos. Raquel, Dios me les buenas bendiga a todos. noches, hermana Doris, hermana Buenas Lodia, noches, hermanos. Dios Yandy, les cuide. hermano Gracias. Mario, hermana Nubia Mairena, que está tempranito ahí, también saludos, ¿ya? Dice, de Yandy para todos, buenas noches, mis amados hermanos, ¿ya? Gracias a todos por estar aquí hoy día. Chao, buenas noches, hermano Néstor. Chao, hermanita Nubia, que el Señor le bendiga Buenas mucho, noches a todos. bendiga a su familia, ¿ya? Buenas noches para todos, hermanitos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Igualmente, Dori, que Dios le bendiga. Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos. Igualmente, hermano, buenas noches. Me voy a subir esto Bendiciones, ahora hermano. al Facebook, o sea, al YouTube. Al YouTube. Ahí voy. Gracias, buenas noches.